La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias a la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso. Salté de 2 de Corintios al capítulo 10 a este capítulo 6 de la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso intencionalmente, porque Pablo habla de nuestras armas espirituales. Hablar de nuestras armas espirituales indica que obviamente necesitamos especificarlas. Y en este capítulo 6, Pablo nos da algunas de ellas y nos limitaremos a las que están en este capítulo. En el día de mañana, cuando volvamos al estudio como lo hemos venido haciendo, seguiremos con otras expresiones o otras enseñanzas acerca de las armas espirituales del cristiano. También es importante entender que estas armas se forjan en nuestra vida por la labor del Espíritu de Dios en nosotros. Nos damos cuenta que el fruto del Espíritu son estas armas, o es estas armas. Y como fruto, estas se van expresando y se van convirtiendo en nuestra vestidura, nuestra armadura, nuestra cobertura, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, no solamente en nuestra vida personal, sino en nuestra vida social. Así que vengamos al versículo 13. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, o sea que viene del Espíritu de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Hay días malos, hay periodos de tiempo en nuestra vida que son malos y sentimos algunas veces que ya no podemos más, que no toleramos más lo que estamos viviendo. Son días malos o puede haber un día malo. Puede ser un día malo para uno o para una familia, o puede ser para un negocio, o puede ser para un país, como usted lo quiera expresar y pensar según la vivencia suya, para que podáis resistir en el día malo. Y cuando se haya acabado ese día malo, entonces, o se ha acabado todo, encontrarte firme, estar firmes en tu persona, en tu lugar, en la posición en la cual te encuentras. A pesar de todas las pruebas y las tribulaciones, estas armas del Espíritu nos ayudan a mantenernos firmes en los momentos más difíciles de la vida de uno o más personas. Por eso un padre es tan importante en un hogar. Los niños, la esposa o la madre con los niños, si es soltera, etcétera, o una abuela que encarna la vida cristiana, se convierte en ese pilar que mantiene con sus armas espirituales la coherencia de la vida de un hogar, la coherencia de una sociedad o de un grupo o aún de un consejo o de un barrio o de una urbanización, como usted lo quiera pensar. Estad pues, versículo 14, firmes. Póngase firme.
Hay algunos que no lo saben hacer. Son aguados. Póngase firme. Ah, ¿no ve? Otro poquito. Firmes. Adelante. Huestes. ¿De qué? De la fe. Ah, pueden sentarse. ¿Cómo se sintieron? Fuertes, firmes, enteros, todo se ajusta por dentro, aún la grasa. Fíjese, usted lo hizo a nivel físico, pero esa acción física fue la respuesta a una forma de pensar, a una declaración, a una manera de verse a usted mismo. Pónganse flojos, echaos. Fíjense cómo la palabra afecta tu pensamiento y aún tu sentido del espíritu se relaja. Y relajados, uno se abre a cualquier cosa que pueda invadir el espacio alrededor suyo. Y la gente empieza a hablar y conversar, etcétera, etcétera. Pero entra alguien y dice, ¡atención, firmes! Y todo el mundo, Así es. Pablo está diciendo que, ¿qué? ¿Estad qué? Firmes. Por lo tanto, estad firmes. ¿Y cuál es la manera de estar firme? ¿Qué armadura? ¿Qué es lo que encarnas en tu vida para hacerlo? ¿Y por qué? El por qué está en que es tan fácil caer en lo que Pablo llama las acechanzas del maligno. Vienen casi imperceptiblemente en contra de uno a través del ambiente, a través del proceso filosófico, a través de las palabras, a través de situaciones difíciles y empezamos a asimilar en nosotros ciertas posiciones que afectan nuestro vivir. Por ejemplo, empezamos a desilusionarnos porque no vemos cambios. Eso nos lleva a un sentido de derrota, de desánimo. También hay el hecho de que nos confundimos. Y en la confusión llega la incertidumbre. Y con la incertidumbre, la discordia. Y con la discordia, el argumento y la pelea verbal que puede llevar a algo más. Todo esto puede llevar a un sentido de indiferencia, a un sentido de dureza del corazón, a un sentido de cinismo y finalmente una amargura con todo. Y empezamos a aislarnos y empezamos a pensar qué puedo hacer y nos sentimos impotentes, frustrados o algunas veces reaccionamos indebidamente con la mentira, con la violencia, con el odio, con la maldad. Pablo dice lo mismo en Romanos 13, el versículo 14. Dice al contrario, vestíos del Señor y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? El deseo de la carne es desanimarse, es caer en la derrota, en el fracaso,
en la confusión, en la incertidumbre, en la discordia, en la argumentación, en el cinismo, en el sentido de la maldad y de la violencia en contra de uno mismo o un brote de violencia en contra de otros. Vestíos, ¿de qué? Del Señor. Así que las armas espirituales son equivalentes a la acción de vestirnos de Él, quien es la verdad y quien es justicia y quien es paz y quien establecido en nuestra vida es nuestra fe, certeza y seguridad en el momento para el futuro. Entonces vengamos al pasaje en sí. En Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. La fe, la verdad, la justicia, la paz, etcétera, son expresiones de la gracia del Señor con las cuales nos vestimos. Así que vengamos, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la ¿qué? Verdad. No puedo repetir lo que ya he dicho en 2 domingos, pero sí les llevo a un versículo. Colosenses 2, versículo 3. Y esto le dará a usted un manjar para que usted pueda meterse en el mundo del Espíritu y empezar a escudriñar lo que ello pueda significar. Colosenses 2, versículo, voy a ir al versículo 2 y versículo 3. Ok, léanlo conmigo. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Versículo 3. En quien, léanlo otra vez, en quien ¿qué? Están escondidos todos los tesoros de la que sabiduría y del conocimiento. Usted dirá, pero Jesús es todo eso. Bueno, si usted entiende que Él, la verdad, ha existido eternamente, todo el tiempo es eterno, la verdad, el verbo hecho carne, ha existido siempre, entonces en esa realidad de este Dios eterno se esconden todos los tesoros ¿de qué? ¿De qué? De sabiduría y del conocimiento. Por eso es que uno se maravilla al leer a Pablo, porque uno lee a Pablo y lee Gálatas, y después uno lee Tesalonicenses, y uno dice, wow, wow, y después uno lee 1 Corintios, wow, y después uno lee 2 Corintios, ¿de dónde viene todo esto? Y después uno lee Romanos, no puede ser. ¿Por qué? Porque él estaba descubriendo ¿qué cosa? Toda la sabiduría y el entendimiento que estaban en él, la verdad que sostiene toda la creación y todo el universo, todo eso estaba en él. Y después Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Timoteo, etcétera, 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 etcétera. Y él apenas estaba, él nos diría a nosotros, apenas empecé a entenderlo todo y todavía me faltaba. Y por eso hombres y mujeres basados en lo que ya se ha ido revelando a través de Pablo, se meten con Dios y entienden con mayores profundidades ciertas palabras que están allí. Y uno dice, esto es lo que significa esto. Y es porque en la oración
en la oración del Espíritu, se van descubriendo verdades que no contradicen lo que está en la palabra, sino expanden la palabra, la sabiduría, el entendimiento del hombre acerca de Dios y su relación con Él. Salto, segunda arma. No estoy repasando todo, estoy apuntando. Porque si usted está en Cristo, Cristo ha venido a morar en usted. Y si Cristo ha venido a morar en usted, la verdad mora en usted. Y si usted se mete con Cristo, la verdad, en la oración, usted sale al mundo de lo eterno y cuando está orando, se le vienen ideas que usted dice, ¿de dónde vino esa idea? Viene de los tesoros escondidos en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Ok, estoy tratando de sintetizar esto para que lo pueda comprender, nunca saliendo de los parámetros mayores de la palabra y específicas de la palabra, pero si usted quiere descubrir, métase en el mundo del Espíritu por medio de Cristo Jesús. ¿Están pues ceñidos vuestros lomos con qué? ¿Con qué? Con la verdad, con Cristo. Él es tu verdad, viene a ser tu verdad intrínseca en tu vida si Él ha venido a morar en ti como Salvador y Señor. ¿Y vestidos qué? ¿Con qué? Con la coraza de qué? De la justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es equidad, rectitud, conocimiento de aquel quien hizo lo que fuera posible para que usted y yo pudiésemos ser, primero que todo, justificados por la fe. La justicia de Dios es eterna. Pero usted en su vida personal viene a conocer la justicia de Dios en su profundidad cuando usted se rinde ante el Señor, se humilla delante de Dios, se arrepiente delante de Él y reconoce que Cristo fue su justicia, hizo justicia en la cruz del Calvario. Usted no pudo pagar por sus pecados, pero Él, siendo Dios, hombre, tomó la cruz, derramó su vida como el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Y cuando usted viene a arrepentirse y darse cuenta que Él lo hizo todo por usted, y usted lo cree y confía, porque yo siempre hago una distinción, lo puedo creer, pero no confiar. Lo creo, pero confío en la obra redentora de Cristo y allí confío y sé que Él me ha perdonado de mi pecado, me limpia de mi maldad, me ha redimido y me aparta para Él en Cristo Jesús. Y puedo decir, ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La justicia de Dios se ha hecho real en mi vida y ahora que vivo en la justicia de Dios, porque Él es mi justicia, ahora tengo la tarea de vivir en la justicia, ser justo y actuar con justicia y exigir la justicia, porque de alguna manera u otra yo represento la justicia de Dios, porque soy un embajador de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, dígalo conmigo. Yo he sido justificado porque creo en Cristo. Me revisto de la justicia de Dios. No hay para mí condenación porque estoy en Cristo Jesús. Soy acepto en Cristo, me reviste Él de justicia, pero ahora dice la palabra que seamos la justicia de Dios y tengo que seguir y buscar la justicia. Bienaventurados los que tienen que hambre y sed
de justicia, porque serán ¿qué? Saciados. Eso significa que aquí hay 2,000 personas que están en distintos lugares de la vida. Puede ser familia, puede ser un barrio, puede ser un condominio, puede ser un negocio. Usted allí es justicia de Dios. Y no se puede esconder de esa verdad, porque usted es un embajador de Cristo en ese contexto, y allí usted debe ser la justicia visible, real de Dios, donde usted se pueda encontrar en el lugar donde Dios le haya colocado en la vida. Me guiará, dice David en el Salmo 23, por sendas ¿qué? De justicia, por amor a su nombre. Apacentarás con justicia los que enseñan justicia. Bueno, la palabra está llena de palabras, versos, si se quiere decir, que hablan de nuestra responsabilidad en cualquier lugar en que nos pudiéramos encontrar en la vida. Vamos ahora a Efesios, el capítulo 6, de nuevo. Leamos lo que acabamos de repasar. Estad pues, ¿qué? Firmes. Yo creo que se están asustando con esta palabra. ¿O están cansados ya? Bueno, vamos a leerlo. Porque el problema es que siempre lo estamos espiritualizando, lo que Dios hace en mí, lo que Dios hace en mí, lo que Dios hace en mí, pero esto no tiene solamente una responsabilidad personal conmigo, esto se traduce en que si usted y yo, de alguna forma, somos la imagen de Cristo en el contexto donde nos encontramos, recae sobre uno una tremenda ¿qué? Responsabilidad. El abogado tiene que ser recto. No puede estar cobrando cosas raras. El ingeniero tiene que hacer cálculos rectos y apropiados. El que maneja finanzas en inversiones tiene que ser recto y justo. El que vive la vida pública tiene que ser recto, tiene que ser justo. Nos afecta en todo sentido a todos los que vivimos en un país. Estad pues ceñidos ¿qué? Vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Le pregunto, ¿usted es veraz? Yo puedo confiar en la palabra suya. ¿Y por qué gritas cuando alguien te dice, bueno, fírmeme aquí en la notaría? ¡Ah! ¿Cómo vas a dudar de mí? ¿Y por qué? Si eres veraz, más bien debes alegrarte de que puedes firmar tu nombre, porque sabes que tu firma tiene valor y significado. Ceñidos de la verdad y vestidos con el ¿qué? Con la coraza de ¿qué? De justicia. Seguimos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Usted dice, el Evangelio es una idea. El Evangelio es algo que yo hago en evangelismo explosivo. El Evangelio es simplemente algo que predica el evangelista. Aquí habla de que mis pies llevan un calzado que anuncia las buenas nuevas de que en Cristo puede haber paz. Que delante de Dios somos justificados por la fe, y siendo justificados por la fe, tenemos que paz. O sea que hay tres elementos. Necesito la verdad, necesito la justicia, y si hay verdad y justicia, ¿hay qué? Hay paz. Si no hay justicia, si no hay verdad, no hay paz. Si no hay verdad ni justicia, no hay paz. Entonces yo tengo que ponerme primeramente yo a la orden para
enfrentarme con la verdad, he pecado contra los cielos y la tierra, porque soy pecador. Ser perdonado de mi pecado. Reconozco que soy pecador. Pido, segundo, perdón. Voy a rectificar. Jesús le dijo, vino a la casa de el ¿qué? El chiquitico. Y le dijo que hoy ha venido ¿qué? A tu casa, la salvación a tu casa. Y él dijo, como he venido a ser salvo, ha venido la salvación a mi casa, voy a rectificar con todos aquellos a quienes yo les he robado. Eso significa mucho para el que se pone a derecho con Dios. Tengo que empezar a rectificar y pedir perdón o hacer algo con la persona a quien yo les he hecho daño. Si es posible, lo debo de hacer. Lo debo de corregir aquí mismo, esta mañana. Con esto de levantar la maldición sobre Israel, tenemos que empezar a rectificar. Y hay muchas cosas que las personas que vienen a Cristo para su salvación y se encuentran con Él, deben de rectificar. Empezar a poner su vida con Dios en su lugar para que la gente le pueda decir, esta persona es justa, es correcta. Y para que pueda haber paz entre él y los que le rodean, y para que pueda haber paz con los que son parte de su entorno social. Tenemos que ponernos las sandalias que anuncian las buenas nuevas de que estoy en paz con Dios y que hay un mensaje de paz para el que cree en Él y que ahora yo traigo paz. Quiero la paz, quiero pedir perdón de mi pecado. Podemos cantar, quiero la paz de mi ciudad. ¿Queremos rectificar? ¿Queremos cambiar? ¿Queremos ser reconciliados? ¿Queremos dar un paso? Bueno, hay pasos en la vida personal, pasos en la vida social. Y una vez que entendemos eso, es que puede haber un comienzo de una reconciliación personal o de familias o de una nación. Tiene que haber la capacidad de sentarnos a dialogar, sentarnos a hablar la verdad y hablando la verdad, establecer pasos que rectifiquen, pasos que nos ayuden a la reconciliación. No hay amén. Y si Santos, el presidente de Colombia, lo puede hacer con la FARC, aunque cuesten varios años, puede haber reconciliación y sanidad en nuestra nación. Puede haber paz. Puede haber cambio. Puede haber transformación. ¿El evangelio de qué? El hombre, la mujer que está en Cristo necesita buscar la paz. Y la paz pasa por muchas etapas para que se logre lograr el proceso de la no pacificación, sino de la reconciliación y de que haya paz entre gentes, pueblos, familias, personas con personas y personas con Dios. ¿Verdad? Justicia. Y el anuncio de las buenas nuevas de que puede haber paz como la finalidad o el fin de un proceso de encarar la verdad, hacer justicia
y establecer paz y reconciliación. Es el camino del cristiano. Debe ser el camino de una sociedad, de un pueblo. Debe ser el camino de una familia. Pero empieza con uno. Obviamente usted dirá, pero aquellos no son cristianos. Bueno, se encaminan. Se van encaminando a la verdad. Se van encaminando a la justicia. Se van encaminando a las mesas. Se van encaminando al diálogo. Y hay personas que aún en mesas son cristianos. Y como cristianos traen una palabra que asegura que puede haber reconciliación, que puede haber paz, que las armas no son las otras, que nuestras armas son la verdad, la justicia, la paz, el anuncio de las buenas nuevas de la paz. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.